Los últimos días del dictador. Ante la repulsa de todo el pueblo que lo acusa de numerosos crímenes y atropellos, Machado decide abandonar el poder. Al huir el presidente, el pueblo gana la calle en manifestaciones de júbilo. Se inicia el saqueo. Las residencias de las figuras responsables del régimen son asaltadas por la multitud. Palacio es atacado. Por medio de escalas la gente entra en la mansión ejecutiva. El soldado que mató al coronel Jiménez en Prado y Virtudes es cargado en hombros por la muchedumbre. En medio del caos, el doctor Carlos Manuel de Céspedes toma posesión de la presidencia. El embajador Sonner Well solicita el apoyo de unidades de la escuadra americana para proteger vidas y haciendas de nativos de Estados Unidos. Al ser depuesto Céspedes por un golpe militar encabezado por el sargento Fulgencio Batista, este se reúne en Palacio con el nuevo presidente Grau San Martín, el sargento Pedraza y otros militares. Días de angustia y conmoción. Grau, Batista y Blas Hernández intentan conciliar los intereses revolucionarios en pugna, pero todo es inútil. Juan Blas, los abecedarios y los oficiales declaran la guerra al nuevo gobierno. El presidente Grau, con su ayudante el teniente Genovevo Pérez, inspecciona las defensas de Palacio. Mientras, los oficiales se rinden en el Hotel Nacional. Comienza el ataque al castillo de Atarés, último reducto de los revolucionarios. Aquí terminó al costo de cientos de vidas aquella lucha estéril. Queridos hermanos, nos encontramos en la Secretaría de la Meditísima Logia de América, situada en el Gran Templo Masónico. Se encuentra presente nuestro maestro, premio mérito de la institución y comandante retirado de la vida pública nacional, Pablo Rodríguez Silverio, el que, cumplimentando una solicitud del venerable, de la respetable logia, discípulo de Martí, de mí, hará una breve síntesis de los acontecimientos más importantes del 4 de septiembre. Querido hermano Pablo Rodríguez, ¿cómo se forjó el 4 de septiembre? Bueno, el 4 de septiembre ya venía desde el año 1920, se venía gestionando eso. Es bueno que yo diga, porque no tengo ningún inconveniente en decirlo, que mi maestro, mi verdadero maestro en eso de revoluciones, fue nada menos que don Carlos Baliño. Carlos Baliño, que en su juventud fue masón en la logia de Santiago de Las Vegas, fue mi amigo y fue para mí un padre. Él me empezó a enseñar, había que forjar, había que crear la situación, cosa que se pudiera hacer lo que nosotros queríamos hacer. Es decir, no una revolución que cayera el gobierno, ni mucho menos, y menos estando presidido por el hijo del padre de la patria, sino una depuración en el cuadro de oficiales, porque había una juventud de oficiales salida del morro de La Habana que valía la pena mantener, pero había también otros oficiales más viejos que eran, como yo diría, desprestigiaban el cuerpo que tenía. Y en ese sentido, que como dije antes, en el año 20 yo empecé a trabajar, a buscarme la simpatía de la tropa, sobre todo Colombia, que era la base. Así fue como yo surgí presidente del Club de Alistados de Colombia. Y ahí puse todo lo que yo pude hacer, porque me busqué la simpatía del coronel Castillo, jefe del distrito, de mi jefe inmediato, el teniente Rufino Blanco. En ese trabajo que hicimos, primero vino el ciclón del año 26, que destruyó el campamento colombino. Lo que yo aproveché, aquellas visitas que Machado hacía todos los días a ver la reconstrucción del campamento, para pedirle directamente a él el club para los soldados. Y hizo el club que está ahí todavía. Es un edificio muy amplio. Se organizó el club, se puso un teatro al lado
al club con doble proyección, daba funciones todos los días. En el club de oficiales teníamos 6 mesas de billar, otras tantas de dominó, una biblioteca que me puse en contacto con, aproveché eso, en contacto con todos los personajes del gobierno de Machado, en el sentido de que yo, de acuerdo con una librería de José González Porco, hacía la selección de libros y visitaba al personaje. Que, mire, doctor, lo que fuera, senador, representante, nosotros queremos para el Club de Aristados de Colombia que usted done este libro, que está a la venta en tal lugar. Pues de ahí salíamos complacidos y ahí nos hicimos amigos, como para honor mío, fui amigo de Oreste Ferrara, de Rafael Washington, que me surtieron aquello. En muy poco tiempo puse más de 10.000 libros. Y así fui reelecto hasta el 4 de septiembre, o el día 3 de septiembre, presidente del Club del Estado. Además de eso, todo lo que yo podía hacer a favor de los alistados, yo lo hacía. Desde luego, ya al principio del gobierno de Céspedes, empezamos a darle forma organizativa a aquella, y se hizo la comisión insurreccional, como yo le llamaría ahora. En aquellos momentos era distinta la cosa, a la cual se componía nada más que de 9 alistados. Yo, los 4 principales, mejor dicho, los 3 nativos, los principiantes, Migoya, Pedraza y yo. Nos reuníamos todas las noches en un banco que había entre la segunda y tercera compañía del batallón 4 a hablar de lo que podíamos hacer, qué sé yo. Inclusive teníamos la idea de un colegio que después fue el Instituto Cívico Militar de Cerro del Agua. ¿Cómo asumió Batista el liderato del 4 de septiembre? Bueno, en este sentido hay lo siguiente. Como yo venía diciendo, en el gobierno del Club del Estado, un día, él no había tomado parte en ninguna reunión nuestra, pero vino a hablarme a mí como presidente de que le permitiera dar clase de taquigrafía al soldado que quisiera, o al alistado. Alistado es todo militar que no es oficial. Soldados, cabos y sargentos, somos alistados. Lo autorizamos para que diera clase de 3 pesos, cobraba mensualmente. En ese caso, como él estaba todas las noches ahí, nos veía y oía, hasta que nos abordó la situación. Yo conocí a Batista de la calle, porque ella vivía al lado mío en el reparto de Hornos, y éramos amigos. Le expliqué, yo hice confianza en él, le gustó aquello y ingresó en el grupo nuestro. Ya éramos 4 sargentos, habían 2 cabos, soldados, hasta 9. No hubo más ninguno. Fue el domingo 3 de septiembre de 1933. Domingo 3 se hizo el golpe del 4, que dice el 4 de septiembre porque fue cuando el pueblo se enteró. Yo, como mi costumbre, entré al campamento a las 9 de la mañana de mi casa, de Pato de Oro. Entonces me avisan que el comandante Torres Menier, a nombre del general Sanguilí, jefe del ejército en aquellos momentos, quería hablar con los sargentos que estaban. Así fue, sublevado. Esto era mentira, no estaba sublevado a nadie. Pero bueno, fuimos para el club, ya estaba ahí Torres Menier, nos reunimos, vino Batista, Pedral, todo. Ya la tropa sentía el deseo de liquidar aquello. Y cada vez que yo pasaba, pues, comandante, ¿cuándo? Comandante, sargento, ¿cuándo? Nosotros tratábamos el asunto con Torres Menier. Nos hizo una serie de sugerencias, de preguntas, dónde estaba la lista de los oficiales que íbamos a depurar, y que se me indicaba el coronel Perdomo, que era el jefe entonces de Colombia, que ya Castillo estaba preso como marcialista. Y eso fue verdad, le entregábamos la lista a Pedro.
Bueno, usted sabe que se están insubordinando. No, comandante. Nosotros respetamos. Usted vaya, vean a perdón, cojan la lista. Si puede ser bien y si no, vamos a ver lo que hacemos. Pero aquí hay un grupo de oficiales que no pueden continuar. En este momento eran ya como las 11 de la mañana. Torres Menier se fue. Entonces nos quedamos reunidos ahí. Pensamos una cosa lógica. Este va a llegar donde está Sanguirí, va a decir la situación que tenemos y dentro de media hora estamos fusilados. Seguro. Esa era la verdad. Entonces, nos reunimos rápidamente. Fuimos al hospital. Tuvimos una reunión en el hospital. Porque están ahí un montón de soldados. Volvimos a Colombia. Entonces, ya la cosa era desesperante. Había que actuar rápidamente, inmediata. Bueno, pues a actuar. No teníamos nada más que Colombia y la cabaña. En la cabaña que estaba pegado a nosotros ahí. Ningún distrito cerca, por lo menos Matanzas y Pinar del Río no sabían nada. Menos los otros. Entonces nos dividimos ahí. Yo no podía mandar a Batista ni a Matanzas ni a Pinar del Río, porque nadie lo conocía ni sabía nada del ejército, ni mucho menos. Era un sargento Taquir, que venía a Colombia cuando había consejo de guerra. Así que no podía de ninguna manera hacer nada. Entonces fue Manolo Benítez y otros más a Pinar del Río. Y yo, al más importante, Matanzas, me fui con Pedraza y el teniente Inda. Matanzas, digamos, era Pérez Arocha, el jefe allí. Resultado de la visita ahí, que el sargento mayor se negó a aceptar nada. Cogieron miedo. Y caímos presos, ¿qué creen? Estando presos, entonces llama a Galindo, sabiendo que yo estaba allá, oye, que esto es aquí endiablado, esto es un tropelaje tremendo, ven para acá que aquí no sabemos lo que vamos a hacer. Digo, mire, coronel, ¿cómo está Colombia? Hable usted. Hablando el sargento Garín, que es uno de los Ignacio Garín. Bueno, después que él habló, dice, bueno, ¿y qué hago yo? Digo, no, nada. Entonces un sargento que había allí, sargento de línea, no el mayor se perdió. Era domingo. Digo, usted se hace cargo del distrito. Oiga, es muy serio eso, un sargento de distrito de la provincia entera. Al fin aceptó. ¿Y qué hago? No. En primer lugar, los señores oficiales se retiran a sus casas. No le quiten las armas ni faltar respeto a ninguno. Comunique inmediatamente a todos los escuadrones de la provincia que el sargento primero del escuadrón tal se haga responsable, igual que usted, de todo, que yo me voy para La Habana. Pues ya salimos disparados para La Habana. Hicimos una parada en Jamaica, que no habíamos ni almorzado. Venían los que venían de La Habana, oye, Colombia, esto se ha sublevado. Llegamos a Colombia, aquello fue tremendo. Sinceramente, un momento muy emocionante. Yo llegué, todo el mundo. Bueno, viene entonces, ahí se portó muy bien Batista. Y dice, Pablo, ¿qué hacemos? Tú eres el que tiene que resolver eso. Entonces nos reunimos ahí, digo, bueno, lo primero es dividirnos. Tú no puedes estar en el ejército porque tú no sabes nada de eso. Hazte la parte civil. No pueden estar en Colombia, no nada más que los estudiantes. Nosotros habíamos hecho, habíamos adoptado el programa que va a dar lugar a los 5 presidentes, que fue un fracaso. Que yo me hago cargo del ejército completo. Oiga, esas provincias de Oriente fue terrible. Sin embargo, no en ningún lugar. Todos me respondieron, por la única excepción de un sargento, creo que fue Iguaní, que se puso al vivo a Menocal, se compró de Menocal, pero que estaba equivocado. Me lo trajeron preso para Colombia y el hombre se puso casi que llorando, que estaba equivocado, que no sabía que no, más que diga de nosotros ya con él. Pero a Batista, después que empezó a tratar con los civiles y que hizo, ese fue lo malo, el contacto con Summer Wells,
y Summerwell, que estaba muy lastimado, sobre todo con la parte civil, porque lo habían desprestigiado todo, habían tumbado el gobierno, porque en el 4 de septiembre cayó desde el presidente de la República con todo su prestigio y todas sus cosas, hasta el último policía de campo. Ahí no quedó nadie de pie. Y eso fue un golpe a Wells formidable. Entonces, Batista se fue para el club de oficial, frente, en el polígono por el medio, y yo me quedé en la basura del distrito, jefe de Colombia y del ejército, y empezamos por... Pablo, ¿y cuándo se produjo la traición de Batista al movimiento? Bueno, enseguida que se despertó la ambición personal y inmediatamente pactó en las entrevistas que yo asistí a dos, y lo dejé a él porque era el que estaba encargado de eso, con Wells, que era el que me estaba manejando aquel. Sí, el embajador de Estados Unidos, Benjamin Summerwell, que entonces en la oficialidad ya destruida, porque eso fue lo primero que se hizo en Colombia, los ametralladoras a la puerta de entrada y los señores oficiales para su casa. No se mueva nadie. Y el ruego me iba, nadie, efectivamente, no hubo la menor falta de respeto. Nada, como si no existiera, con su rango y todo. Hasta que ya llegó el momento que la recogió. ¿A qué conclusión llega usted, Pablo, después de su participación en aquel movimiento, de todos los hechos que se derivaron de aquel acto, con sus hechos positivos y negativos, hoy ya en la madurez de su vida, ¿a qué conclusión llega usted del 4 de septiembre? El 4 de septiembre, que duró nada más que 105 días, después vino el desastre de Mendieta, que eso fue una porquería que hizo Batista. Yo conocí a Mendieta en el año 23, cuando los veteranos y patriotas, eso era negativo por completo, como efectivamente tuvo que renunciar. Ya Batista se hizo fuerte. El día 9, así de, bueno, en los días aquellos que se disolvió el gobierno de los 5 presidentes, tuvimos un problema personal Batista y yo, y ahí nos separamos. Bueno, yo quiero hacer una pregunta al querido hermano Pablo, al comandante Pablo. El que firma el decreto nombrando a Batista jefe de las Fuerzas Armadas fue uno de los 5 presidentes de la pentanquía en aquel momento, el señor, ¿cómo se llamaba? Uno de los que... Sergio Carbó. El señor Sergio Carbó. ¿Usted no cree, querido hermano Pablo, que Carbó nombró jefe del ejército a Batista para que Batista lo apoyara a él en sus ambiciones? Eso es todo. En primer lugar, es falso el decreto. El original de ese decreto lo tengo yo en mi poder. Está firmado de 5 presidentes por uno solo. Desde por lo menos 3. Desde luego que fue el deseo de él congraciarse todo lo más que pudo con Batista, porque pensaba él que iba a ser el presidente en lugar de Caguel. A la última yo me di cuenta de esa jugada y yo impuse a grabar. Cuando se vio en peligro yo pasé al palacio con él. Esa es la verdad de aquel momento. La ambición de ambos, de Sergio Carbó y de Batista. Ya eso pasó después. Pablo, en una oportunidad usted me decía que posterior al 4 de septiembre usted había preparado otro golpe de Estado para derrocar a Batista, sí, de su poder, el cual había sido delatado por un sargento, ¿no? Cuando cayó el gobierno, yo fui el único militar que cayó con el gobierno. Yo me quedé en el palacio hasta que se fue Elia, que fue el que hizo cargo del gobierno a nombre de la revolución. Ella duró un día, y al día se fue, ni siquiera firmó renuncia ni nada. Entonces nos dejó solo allí. Yo pude salir y meterme en la delegación del Uruguay, que estaba en el Hotel Bristol,
donde yo estaba viviendo en ese momento. Bueno, me asilé, pero viendo que nadie me perseguía, ni mucho menos, salí y en compañía de los doctores, Raúl Fernández Sello, que era mi abogado, y Pablo Carrera Juste, en la más Carrera Juste fuimos a Santiago de Cuba, porque esos eran jefes de distrito, que eran de mi grupo. Rodríguez, el Santiago. Y perdón, en esos momentos ya usted ostentaba los grados de comandante, ¿no? Sí, el comandante. Todavía no estaba expulsado del ejército. Yo logré que los 3 distritos, con el de Santa Clara, nos agrupáramos en Santa Clara. Decidíamos la renuncia a Batista, inclusive que se fuera de Cuba. Se atraviesa un sargento en Colombia, en el hotel donde estamos de Cosmopolita, y empezó ahí a hablar con nosotros. ¿Cómo yo voy a sospechar de un sargento si sabía que eso era una cosa de él? Y este desgraciado vino y denunció. Cuando yo regresé, me dijeron que había estado la policía y yo me asilé entonces oficialmente en la embajada del Uruguay. Y aquí hay un asunto muy importante. El señor embajador del Uruguay, el doctor Benjamín Fernández Medina, me entregó a la policía. Con todo su cargo de embajador, qué sé yo, tranquilamente había una exposición de efectos dentales en el Rose Garden. Y me dijo, suba, vaya a ver aquello que es muy importante. Digo, mire que, oiga, hay 8 pisos por el medio. No, vaya, tenga problema ninguno. Cualquier cosa que pase usted aquí, y el edificio entero de embajada. No hice más que pararme frente a una máquina esa de dentista. Cuando me di cuenta tenían 9 policías atrás. Entre ellos el jefe de la policía secreta, yo no me acuerdo cómo se llamaba. Y después lo vi vendiendo café, paquetico de café por la crisis. Pues me llevaron para Colombia, preso. Y de Colombia para la cabaña. Y ahí estuve hasta que me expulsaron de Cuba. Estuve 5 años en el exilio. Desterrado. Sí. ¿En qué gobierno fue eso? El gobierno de Batista, bueno, era Edo Cruz, era el presidente. Le damos las gracias a nuestro querido hermano Pablo Rodríguez Imperio por esta breve entrevista que nos han facilitado, que sirve para esclarecer una vez más los acontecimientos que se produjeron durante el famoso 4 de septiembre.